Imaginen que alcanzan la meta más alta que se han propuesto en la vida. Entrenan durante años, sacrifican su salud, su cabello, sus relaciones sociales y su estabilidad emocional para obtener el poder absoluto, la capacidad de derrotar a cualquier enemigo sin importar su tamaño, procedencia divina o fuerza destructiva de un golpe. Al principio esto suena como la máxima fantasía de poder de cualquier historia de acción, pero la realidad que nos plantea la obra de One Punch Man es una de las deconstrucciones más devastadoras, cínicas y filosóficas del concepto del héroe. El poder absoluto no trae la felicidad, trae el vacío existencial absoluto. Hoy vamos a realizar una investigación profunda sobre cómo la obra creada por One y dibujada por Yosuke Murata utiliza la comedia y la parodia para realizar una disección anatómica del viaje del héroe clásico, demostrando las consecuencias psicológicas de romper las reglas de la narrativa tradicional. En las estructuras literarias comunes, la fuerza del héroe es directamente proporcional a la escala del conflicto. El protagonista debe sufrir, entrenar y perder a seres queridos para superar obstáculos y que su victoria final tenga un peso emocional en la audiencia. Sin embargo, One Punch Man destruye esta regla desde el primer panel. Saitama ya ganó la batalla final antes de que comience el primer capítulo. Su conflicto no es contra un rey alienígena o una deidad subterránea. Su verdadero enemigo es la apatía y la pérdida de la capacidad de sentir adrenalina, miedo o alegría. Hoy vamos a hablar sobre las implicaciones psicológicas del vacío de Saitama. Analizaremos cómo la serie funciona como una crítica directa a la comercialización del heroísmo, la hipocresía de los sistemas de clasificación social y la deshumanización del individuo en la búsqueda de la perfección física. Bienvenidos a un análisis profundo sobre el hombre que lo tiene todo pero que ya no siente nada. El anticlímax sistemático. Para comprender la efectividad de la deconstrucción de esta obra, debemos analizar su uso constante del anticlímax como una herramienta narrativa. En un manga de combate tradicional, los autores construyen la tensión a través de las páginas de monólogos donde los villanos explican su origen, su filosofía nihilista y la complejidad de sus habilidades. Esta preparación psicológica predispone al espectador para una resolución catártica. One subvierte esta dinámica de forma sistemática. Cuando un enemigo como Boros despliega una energía capaz de devastar la superficie del planeta y narra su milenaria búsqueda de un rival digno, la respuesta de Saitama no es un discurso ideológico sobre la justicia o la protección de los débiles. Su respuesta es simple: ya veo, o una queja porque el combate se está alargando demasiado. El clímax visual que Murata dibuja en el nivel de detalle casi religioso es deconstruido de inmediato por la banalidad de la actitud del protagonista. Esta constante intervención de las expectativas no es solo un recurso cómico, es una tesis sobre la naturaleza del deseo. La obra nos demuestra que la satisfacción humana no se encuentra en la posesión de resultados finales, sino del proceso del esfuerzo para alcanzarlo. Al eliminar el esfuerzo, Saitama ha eliminado la catarsis de su vida. Cada villano colosal representa la oportunidad perdida de volver a sentirse vivo, transformando cada victoria épica en un recordatorio constante de su propio aislamiento metafísico. El enemigo muere, la humanidad se salva, pero el héroe se queda exactamente en el mismo estado de alineación con la que comenzó el día. El heroísmo como producto de consumo. La deconstrucción del héroe de One Punch Man no solo se limita en la psique de su protagonista, se extiende en la estructura social que sostiene el concepto del salvador en el mundo moderno. La asociación de héroes funciona como una analogía perfecta de la burocracia y la corporativización de la moralidad. En este universo, la justicia no es un valor intrínseco o un ideal humanitario, es un empleo regulado por contratos, métricas de rendimiento, índices de popularidad y relaciones públicas. Para ser reconocido como un héroe no basta con salvar vidas de forma desinteresada, como lo hacía Saitama en sus inicios. Es obligatorio registrarse en una base de datos estatal, someterse a exámenes físicos, teóricos y competir activamente por ascender en un sistema de castas que clasifica el valor humano en letras y números. Los héroes de clase S son tratados como celebridades de la industria del entretenimiento, con contratos publicitarios y clubs de fans. Esta estructura deforma el propósito original del heroísmo.
Personajes como tanto Tiger o incluso héroes de mayor rango se preocupan más por proteger su posición en el ranking, sabotear a los recién llegados o mantener una imagen impecable ante los medios, que por la seguridad real de la población. La obra nos plantea una crítica directa de cómo el capitalismo tardío es capaz de absorber cualquier ideal noble, transformándolo en un producto de consumo masivo donde el valor de un salvador se mide por los clics, los patrocinios y el valor de sus acciones en el mercado de la opinión pública. Los complejos detrás de la máscara. Para resaltar la anomalía que representa Saitama, la historia introduce un abanico de personajes secundarios que encajan con los arquetipos tradicionales del manga de acción y el cómic de superhéroes, procediendo a deconstruirlos uno por uno a través de sus interacciones con el protagonista. Cada héroe de la clase S representa un aspecto del ego, la obsesión o el trauma que define la búsqueda del poder. Genos es el arquetipo del héroe trágico de ciencia ficción, el joven cyborg motivado por la venganza, cuyo cuerpo es una máquina de destrucción en constante actualización. Sin embargo, toda su narrativa de venganza se vuelve irrelevante ante la presencia de Saitama, convirtiéndolo en su estudiante que anota obsesivamente consejos cotidianos sobre la dieta o el descanso, creyendo que allí se oculta el secreto de la fuerza. Por otro lado, Tatsumaki representa el aislamiento provocado por el talento divino natural, una mujer atrapada en una infancia eterna debido al miedo de la sociedad a sus capacidades psíquicas, utilizando la arrogancia como un mecanismo de defensa para no mostrar su fragilidad emocional. En el extremo opuesto encontramos a Mumen Rider, el héroe sin poderes de clase C. Mumen Rider es la representación más pura del ideal heroico clásico. Posee la voluntad inquebrantable de proteger a los demás, la moral intacta y la valentía de enfrentarse a los monstruos que sabe que perfectamente lo pueden destruir. Su deconstrucción es la más dolorosa de la serie, ya que demuestra que en un mundo gobernado por la fuerza bruta biológica, las buenas intenciones y el corazón puro no son suficientes para cambiar el resultado de una batalla. La obra utiliza a estos personajes como espejos que reflejan lo que Saitama perdió o lo que nunca necesitó, acentuando la distancia insalvable entre el poder real y la humanidad del individuo. Garou, la necesidad del enemigo simétrico. La cúspide del análisis sobre la deconstrucción del héroe llega en la introducción de Garou, el autoproclamado cazador de héroes. Garou no es un villano convencional motivado por la codicia o la destrucción irracional. Su motivación nace de una herida infantil, provocada por la injusticia de las mayorías. Él comprende que el sistema de la asociación de héroes es una farsa hipócrita, donde los fuertes deciden quién es el bueno y quién es el malo basándose en su convivencia social. Él comprende que el sistema de la asociación de héroes es una farsa hipócrita, donde los fuertes deciden quién es el bueno y quién es el malo basándose en la conveniencia social. Su objetivo es convertirse en el monstruo absoluto, una amenaza tan devastadora y unificada que obligue a toda la humanidad a olvidar sus diferencias y unirse para sobrevivir. La relación entre Saitama y Garou es el núcleo teológico de la deconstrucción de la serie. Garou se esfuerza al máximo, rompe sus limitadores biológicos, evoluciona a través del dolor, recibe el poder del universo mismo para alcanzar una simetría con el protagonista. Es el héroe de su propia tragedia oscura, pero cuando se enfrenta a Saitama se topa con una pared invisible que no responde a la lógica de su narrativa. Saitama no lo derrota porque represente una justicia superior o porque tenga una convicción filosófica más fuerte. Lo derrota porque simplemente es más fuerte, despojando a la búsqueda de Garou de toda su dignidad trágica. Al tratar las transformaciones divinas de Garou como un simple berrinche adolescente o un pasatiempo visual, Saitama expone la carencia de propósito del mito del monstruo y del héroe. La fuerza de One Punch Man está desprovista de significado moral. Es un hecho fáctico, frío e injusto, que aplasta la ideología bajo el peso de un puño indiferente. El precio de la inmortalidad física. Más allá de los combates a escala planetaria, la serie realiza un estudio psicológico sutil pero riguroso sobre la alineación y la depresión moderna a través del comportamiento diario de Saitama. El protagonista sufre de insensibilidad crónica, la incapacidad de experimentar placer o satisfacción en las actividades que normalmente serían gratificantes. Su rostro, dibujado de manera simplista con líneas básicas por One, contrasta con el hiperrealismo del mundo que lo rodea, sirviéndolo como una metáfora visual de su desconexión con la realidad humana. Saitama vive en una zona de exclusión,
un territorio abandonado debido a los ataques constantes de monstruos. Este aislamiento geográfico refleja su aislamiento mental. El personaje ya no experimenta el espectro normal de las emociones humanas. No siente miedo ante la muerte, no siente orgullo ante la victoria, no experimenta la tensión de la incertidumbre ni el alivio del peligro superado. Su existencia se ha convertido en una línea recta horizontal. La ironía máxima de su situación es que el mundo otorga la gloria de sus victorias a King, un hombre común y corriente que se encuentra atrapado en el mito de la fuerza por pura coincidencia. Y lejos de sentir rencor, Saitama encuentra en King su único vínculo honesto, no porque King sea fuerte, sino porque es el único que le trata como un ser humano normal. La serie nos demuestra que el verdadero peligro del poder absoluto no es la corrupción moral o el deseo de tiranía, sino la pérdida total de la empatía y la incapacidad de habitar la misma realidad emocional que el resto de la especie. El mito del entrenamiento absurdo. Uno de los puntos de inflexión filosóficos más discutidos de la obra es la revelación del secreto detrás de la fuerza de Saitama. Cuando el científico de la Casa de la Evolución, el Dr. Genus, teoriza sobre el concepto del limitador, la serie introduce una tesis profunda camuflada en lo absurdo. Dios o la naturaleza han colocado un límite biológico a cada especie para garantizar que su fuerza no destruya el orden del mundo. Los monstruos y los mutantes rompen ese límite a través de la modificación genética, el odio o el trauma, o transformándose en seres diferentes. Saitama, sin embargo, rompió su limitador a través de un método ridículamente ordinario, un entrenamiento físico básico llevado a cabo con una constancia ciega y obsesiva, hasta la pérdida de su cabello. No hay un linaje de sangre noble, no hay profecías ancestrales, no hay intervenciones divinas y no hay radiación cósmica. Es el triunfo del ciudadano común llevado al extremo absoluto. Esta elección narrativa deconstruye el elitismo inherente en las historias de superhéroes y de fantasía. La fuerza destructiva capaz de humillar a los emperadores del universo nació del esfuerzo diario de un joven desempleado que simplemente decidió no rendirse ante el dolor físico cotidiano. Al democratizar el origen del poder supremo, pero mostrar al mismo tiempo las consecuencias desastrosas que tiene para la salud mental de quien lo posee, la obra destruye la noción romántica del entrenamiento como el camino hacia la autorrealización, demostrando que la meta final de la superación personal puede ser una prisión de la que es imposible escapar. La heroica cotidianidad. One Punch Man es mucho más que una parodia brillante del género de superhéroes y el manga de peleas. Es un tratado filosófico sobre la búsqueda de significado en un mundo donde las metas materiales y la acumulación de poder físico o estatus social se revelan como ilusiones vacías. A través de la figura de Saitama, One y Yusuke Murata nos advierten que la verdadera esencia del heroísmo y de la existencia humana no reside en la espectacularidad del resultado final, sino en la capacidad de mantenernos conectados con nuestro entorno, con nuestras pequeñas responsabilidades diarias y con las personas que deciden acompañarnos en el camino. Saitama, a pesar de su aburrimiento supremo y de su capacidad para destruir planetas con el puño, decide seguir viviendo como un ciudadano común. Sigue buscando las ofertas del supermercado, sigue preocupándose por sus videojuegos y sigue abriendo la puerta de su hogar a quienes buscan su consejo. Su verdadero acto heroico no es derrotar al villano del día de un solo golpe, sino resistir la tentación de la apatía total, decidiendo permanecer en el plano de lo humano a pesar de poseer las facultades de un dios indiferente. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Saitama logrará encontrar algún día un oponente que le devuelva la emoción de la batalla? ¿O su victoria final consistirá en aprender a aceptar la paz de la vida cotidiana sin necesidad de la violencia? Los leo en la sección de comentarios. Si les gustó este análisis, recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose, dejando su like y compartiendo el contenido para continuar analizando las capas ocultas de las mejores obras del anime. Soy Sayumi Star y nos vemos en un próximo video. Adiós. Toda esa fuerza para al final quedarse pelón. Yo no sé si todos lo aceptarían, pero los pelones yo creo que sí.